Así que vamos a comenzar con la clase de hoy, que era la continuación un poquito de lo que habíamos tratado el otro día. No sé si recuerdan que el otro día habíamos estado, o al menos todos los que estuvieron, voy a sacar la pantalla mía. Habíamos hablado de todo lo que tenía que ver con las entradas, los procesos y la salida, ¿correcto? Habíamos hablado también que en todo lo que eran las entradas era recursos, entorno, ambiente, frontera y recursividad, eran características que le eran propias a a la entrada, a cualquier entrada tenía esas características como propias. Si nosotros tomábamos los procesos, las características eran sinergia, entropía, estructura, homeostasis, morfogenia, arquetipos, demora, estabilidad, influencias, eslabones y ciclos. Y las características que podían tomar las salidas o que nosotros teníamos que observar en la salida eran optimización, resultado, propósito, éxito, y también en relación a esto veíamos retroalimentación y restricciones. ¿Correcto? ¿Hubo alguna duda o se les presentó alguna duda en estas cuestiones luego de haberlo visto por ahí? A ver, acá alguien me dice que no se ve nada en la pantalla. Sí. Es el equipo tuyo porque estoy chequeando acá que otros ven y yo estoy mirando en otro celular que tengo acá conectado, también veo. Este, bueno, con respecto a las dudas, ¿hay alguna duda en relación a características que le dábamos, o a la entrada, o al proceso, o a la salida? Esto es como decir, bueno, a ver, analicemos desde algún punto de vista específico el proceso. A ver, veamos dentro del proceso cómo es la sinergia. Veamos dentro del proceso cómo es la entropía, cómo es la estructura. O sea, cada una de estas características hay que verlas dentro de ese lugar donde nosotros lo ubicamos en el sistema. ¿Y qué es verlo dentro de ese lugar? Y el caso de la entropía, por ejemplo. Y quiero ver cómo el sistema está yendo a su destrucción. A ver qué es lo que le está haciendo mal al sistema. ¿Qué hace falta para que el sistema tenga una negantropía o una entropía negativa, es decir, que no se destruya? Ah, no, hay que darle más capacitación a la gente. Hay que buscar que tenga una mayor homeostasis. A ver, midamos la homeostasis. O sea, es pensarlo desde el punto de vista de sistemas. En principio, estos son pensamientos que uno los puede asociar con estas palabras. Después, el analista directamente va a trabajar todas estas cuestiones, a lo mejor sin tener que hacer una asignación específica de los distintos términos, ¿no es cierto? Pero esto es importante para que nosotros podamos ver todas las características que tenemos que tratar de encontrar para optimizar ese sistema, para llegar al óptimo en ese sistema. ¿Mm? No veo dudas. Las preguntas son sobre que no se escucha. Chicos, es un problema de cada uno de los celulares. A ver si veo celulares que estén en rojo. Acá hay algunos celulares que se van poniendo en rojo o en gris. ¿Mm? Emilce Martínez, por ejemplo, ahí se puso bien. Pasan del rojo de un color a otro color, que quiere decir ahí, por ejemplo, ven, cuando está así en el punto que les estoy mostrando ahí en verde, está todo bien, pero si está en gris es que tiene una conexión perdida en este caso, ven que les dice, y por ahí, o sea, en este momento, Lisbel Parra me parece que es, no está viendo imagen directamente, está con comunicación perdida. Ese es el problema que tiene la conectividad.
Hola, hola. A ver, bueno, vamos a ver hoy lo que tiene que ver con las variables. Es decir, nosotros sabemos que es una variable y en función de las variables vamos a tratar de determinar cuáles son las que podemos influenciar dentro del sistema. Y lo primero que se nos ocurre preguntar es qué es la variable o cómo viene. Y en el... A ver, vamos a sacar esto un segundo. Y en la imagen que yo les había presentado, bueno, estaba esto que tiene que ver con todo lo que habíamos hablado antes de entradas, salidas. Esto es anterior, digamos, es para un poco explicar en un sistema cualquiera que todas las entradas y las salidas también, entradas, salidas y los procesos también están representadas. Fíjense que también tenemos la caja negra, tenemos distintos procesos de eglución, digestión, absorción de alimentos, pero estos procesos tienen que ver con que si somos médicos los vamos a conocer, si no, no. Son procesos prácticamente desconocidos para nosotros. Ahora podemos ver la sinergia en el sistema digestivo y cómanse un lechoncito abundante con mucha grasa y van a ver como enseguida tienen manifestaciones de sinergia, tienen que andar tomando apatalgina o alguna cosa que sería la alimentación de información positiva para nuestro estómago, ¿sí? O sea, que en cualquier sistema, una vez más, comprobamos que el tema de la teoría general del sistema es válido. Cualquier sistema puede llegar a soportar estas cuestiones. O sea, que si nosotros trabajábamos en una organización y decimos que bueno, todo lo que ingresa al sistema son los recursos, entorno, ambiente, todo lo que está por fuera, también lo podemos encontrar asociándolo a los distintos procesos que terminan esos procesos en los procesos de comercialización. Hay distintos tipos de procesos. Y las salidas es tratar de lograr de esos procesos el mejor resultado. Si yo estoy vendiendo, quiero tener el mayor éxito posible en la venta. ¿Y a qué le llamo éxito? Y éxito a un resultado predeterminado, estandarizado, que digo, tengo que ganar plata. ¿Y cuánto era lo que tenía que ganar? Y ese era digamos, lo que yo denomino éxito. ¿Hasta cuándo va a ser éxito? Cuando ese resultado supera los costos fijos en un tanto por ciento. La retroalimentación. ¿Cuándo está dada la retroalimentación? Cuando esas salidas son controladas y el sistema mismo las valida como que es lo que deseábamos que salga. Las restricciones. ¿Qué eran las restricciones? ¿Las habíamos visto las restricciones? ¿Sí? Eran aquellas cosas que se oponían al sistema o que de alguna manera en el sistema estaban puestas como un elemento que limitaba de alguna forma el funcionamiento correcto del sistema. Y todas estas diferentes cuestiones tienen que ver con las variables, con el comportamiento que va a tomar cada uno de los valores que están en el sistema. Y esos valores que van variando dentro del sistema se denominan variables. Entonces, ¿qué serían las variables? Y las variables es como las variables matemáticas, un valor que puede tomar distintos valores dentro del sistema y que hace que el resto de las variables que son dependientes de la primera tomen un valor. Entonces, de acuerdo al valor que tomara X, matemáticamente, lo decíamos, era el valor de Y. ¿Por qué? Porque está en función de X. Ahora, estas cuestiones, matemáticamente, uno las ve y son bastante entendibles. ¿Esto lo puedo hacer en la administración? Sí, porque yo puedo hacer un modelo matemático que esté representando el modelo de producción o el modelo económico. Qué sé yo, la venta va en función
de la publicidad que haga, del precio que tengo yo, del precio que tiene la competencia. Entonces hay tres variables: mi precio, el precio de la competencia y la cantidad de publicidad que haga. Esas tres variables inciden directamente sobre el monto de venta, que sería la variable que depende de las otras. Claro, esto tenemos que saber armar modelos matemáticos. En lo que nosotros vamos a trabajar, cada variable va a ser cada elemento individualizable. Cada elemento que yo tomo de un sistema y que lo puedo individualizar es una variable. Y ese elemento va a estar interrelacionado. Por más que sea individualizable, no quiere decir que no esté relacionado con los otros elementos. Como si fuera un rompecabezas como ese que se muestra ahí, hay una conectividad posible, hay una interfaz. ¿Se acuerda que hablábamos de la interfaz? Que lo está conectando a las otras distintas piezas, a los otros elementos. ¿Para qué? Para que funcione mejor como sistema. Y además, cada variable puede tener comportamientos que se diferencien, o sea, puede tomar valores diferentes, a lo mejor independientes, o a lo mejor dependientes de otra variable. Y eso va a tomar valores. La variable es el contenedor, es lo que yo llamo variable. La temperatura es una variable, fenómeno. Y el contenido de esa variable es el dato, es decir, 14 grados. La temperatura es 14 grados. El nombre de la variable temperatura toma 14 grados, pero puede tomar 16 grados, 18 grados. Fenómeno. La variable es publicidad. Y el valor que puede tomar son 150.000 pesos, 100.000 pesos, 200.000 pesos, lo que yo voy a invertir de publicidad. O lo que yo esté diciendo que es el valor que va a tomar esa variable en mi sistema armado para ser analizado. Pero ¿de qué otra manera podría yo evaluar la variable publicidad? La variable publicidad la podría evaluar de muchas formas, la podría medir de muchas formas. Una forma en que yo puedo medir la variable publicidad mucho mejor que medirla con cifras es cantidad de usuarios a los cuales llego, de posibles clientes a los cuales llego. Hoy día eso se mide mucho más fácil que medir la cantidad de plata, porque yo gasto 100.000 pesos en diario, y depende de qué diario, depende en qué es a dónde estoy llegando. Entonces yo podría decir, bueno, a cuántos quiero llegar con mi mensaje, y veo cómo distribuye de acuerdo a la cantidad de gente a la cual quiero llegar. Y eso me va a influir, porque si yo llego a 100.000 personas y va el 1% de esas 100.000 personas, quiere decir que van a ir 1.000 personas a mi comercio. Fenómeno, eso lo puedo tener estudiado. Esos son elementos de sistemas que yo puedo tener perfectamente estudiados. ¿Y cómo podría hacer esa llegada? Y a lo mejor a través de internet mismo. O sea, yo si quiero contratar publicidad por Google, Google me vende de acuerdo a la cantidad de gente a la cual yo llegue. No me vende tantos segundos de publicidad o tanto. No, me vende planes en los cuales a cuántos usuarios quiere llegar, cuántos clics quiere que hagan sobre su publicidad, cuántos quiere que se lo saquen de encima. Y eso es lo que me está cobrando Google para publicarme en Facebook, para publicarme en WhatsApp. Bueno, WhatsApp no tiene publicidad acá. En distintos elementos, en distintos programas, distintas apps. Entonces, esas distintas variables son las que vamos a tratar de ir analizando y que las vamos a encontrar en las organizaciones. Y para eso vamos a empezar a clasificar las variables. La primera clasificación es en externas o internas. ¿Qué sería en externas o internas? ¿Todavía les apareció o no les apareció? Hay cierta demora que tengo que contemplar, ¿no? Bueno, ya les debe haber aparecido. En internas o externas, o exógenas o endógenas. Esto tiene que ver de dónde proviene la variable, es decir,
La variable externa es la que proviene del ambiente fuera de la frontera del sistema. Y la interna, en cambio, o endógena, es la que salió del mismo sistema o de otro subsistema que está dentro del sistema que yo estoy analizando. Ahora, todas las variables se pueden analizar fuera de ese contexto diciendo, bueno, una variable externa yo no la podría modificar porque viene de afuera, y una interna sí, la puedo modificar seguro porque no hay problema. No, es mentira eso. Porque yo hay variables externas que de una u otra forma la podría llegar a modificar. Por ejemplo, las grandes empresas pueden llegar a modificar variables externas que a veces hacen torcer una ley o una regla por ser monopolio o un oligopolio. En cambio, hay ciertas variables internas que yo diría, si es interna es fácil de modificar, que no podrían ser modificables. El ejemplo más claro es el de personal. Yo cuento con 100 personas trabajando y es una variable interna. Bueno, mañana quiero tener 50. ¿Puedo tener 50? No. No puedo echar a 50 tipos de un día para el otro, porque lo tengo que planear, porque no tengo los fondos suficientes para los despidos, porque no me cierran los números. Hay un montón de cosas para que una variable, por más que sea interna, no pueda ser modificada. Por la pertenencia, es decir, si son propias del sistema o son independientes que no pertenecen al sistema, no tienen relación directa con el sistema, pero actúan sobre él. Entonces, en este caso podemos encontrar muchas variables que en las organizaciones no están dentro del sistema, no son propias del sistema y actúan sobre este. El dólar es una variable que no es del sistema y sin embargo actúa sobre una empresa, sobre una organización que tiene sus valores en dólares. Y hay otras que le son propias, el sistema de producción, las decisiones que toma la empresa de qué productos hacer, qué productos no hacer, son atribuibles al mismo sistema y puede modificarlas sin ningún tipo de problema. También esto está asociado, así como lo de externa e interna, con controlable y no controlable. O sea, el control que yo puedo ejercer sobre una variable es cuando yo puedo decidir cuál es el valor que va a tomar. Puedo influir para que tome uno u otro valor. Yo puedo decidir qué valor es el que puede llegar a tomar en un contexto y si lo tengo que cambiar en otro contexto porque varía, lo puedo llegar a hacer. Por ejemplo, la productividad de mi fábrica o la cantidad de crédito de mis ventas. Yo puedo estar ampliando el crédito a mis clientes o disminuyéndole. Quiero tener más plata en la calle, hago ofertas y doy más plazos para pagar. Si yo tengo problemas de efectivo y quiero juntar efectivo, digo no, a partir de ahora cada cliente tiene un límite más bajo para poder llevar a crédito. Esas son las variables controlables. Ahora, no controlables son todas aquellas en las cuales no puedo tomar ninguna injerencia, no puedo hacer nada. O sea, la variable, como les decía, dólar, los costos de mis proveedores cuando son costos que yo no manejo, son variables no controlables. Cuando yo tengo que trabajar sobre los costos de un sistema, lo único que me queda hacer es trabajar sobre las variables controlables. Las no controlables no las puedo modificar. Pero puedo usar menos combustible, no sé. Usar menos combustible para que gasten menos los vehículos, acortar los recorridos si tengo una empresa de transporte. Fenómeno. Pero estoy actuando no sobre el combustible, estoy actuando sobre el proceso de recorrido a lo mejor. Cambio el recorrido para que sea más corto y gaste menos combustible. Estoy trabajando sobre la cantidad de combustible, pero no sobre el precio. El precio sería no controlable. No sé si entienden
bien las diferencias, pero bueno, sería importante ir tratando de pensar en todas estas distintas variables, cómo las voy a encontrar en el caso base. ¿Cómo voy a encontrar, por ejemplo, variables que son primarias y variables que son secundarias? Que es otra clasificación que tengo. Las variables primarias o primordiales del sistema son las que sin ellas el sistema no existiría. Si yo no tengo la producción básica de mis productos que salgo al mercado, que vendo, que soy fábrica de de una determinada línea de productos, no existo sin ello. Lo secundario es lo que sale de descarte a lo mejor o tengo una línea secundaria de producto. ¿Con esa línea podría sobrevivir? No, entonces secundaria. Es secundario el personal a lo mejor que tengo para guardar la seguridad durante el día. Puedo llegar a tener un personal primario y un personal secundario. ¿Y por qué tengo el secundario? Porque quiero tener una adicional de seguridad. ¿Y es necesario? No, se podría prescindir. Bueno, todo lo que es prescindible es una variable secundaria. ¿Y por qué sería importante tenerla clasificada en primarias y secundarias? Porque si tengo que atacar alguna, si tengo que boicotear alguna, bajar alguna, va a ser una secundaria. Las primarias no las voy a poder tocar. ¿Mm? Llegó la pantalla. Por su injerencia en el sistema. Es decir, si la injerencia en el sistema hace que esta variable sea necesaria, suficiente o complementaria. Lo de necesario es porque tiene que estar esa variable para que yo pueda producir ese efecto. Es necesario. Hay un ejemplo clásico del patio mojado que está en muchos lugares y la variable necesaria es el agua. Para que un patio esté mojado es el agua. ¿Es suficiente que llueva? Y sí, si llueve se va a mojar el patio, pero no sería necesario que llueva, porque yo puedo agarrar una manguera y mojarlo con una manguera. O sea, puedo buscar otras alternativas. Lo de complementario es adicionales. Son complementarios todas aquellas cosas que están puestas por las dudas. Yo puedo llegar a tener, a lo mejor, por las dudas, una línea de producción adicional o un sobrestock adicional. O puedo llegar a tener, a lo mejor, estar pagando más de una línea de internet porque quiero tener una seguridad en el caso de que se me corte internet, seguir con otro internet. ¿Y sería complementario eso? Sería complementario. Lo que habría que ver es si internet es principal o es secundaria en mi sistema. Si yo soy Google, supongo que va a ser principal. Si yo soy un comercio que vende a público, y internet probablemente la pueda clasificar como secundario por cuanto podría llegar a poner internet como una como no dependiente, que el negocio no depende de que tenga o no tenga internet. Una variable puede tener distintas clasificaciones, o sea, es suficiente, o sea, que yo una variable puede ser complementaria y al mismo tiempo ser secundaria y al mismo tiempo ser controlable. ¿Mm? Las distintas clasificaciones sirven para que a esa variable sepamos cómo podemos llegar a actuar sobre la misma. Las variables también pueden ser directas o indirectas. Directas cuando yo puedo actuar directamente de esa variable al sistema. Una variable directa es el insumo que yo estoy metiendo al sistema. Una variable directa es todo lo que yo esté trabajando en forma directa sobre el sistema. En cambio, indirecta es cuando
la variable indirecta acciona sobre otra variable que me afecta en forma directa. Vamos a suponer que yo no tengo mis precios en dólar. No dependo para nada del dólar. Vendo ropa. La ropa, que yo sepa, no se vende en dólares, se vende en pesos y no tiene una cotización en dólares. Sin embargo, el aumento del dólar actúa como una variable indirecta para que mis precios en pesos se modifiquen. El aumento del petróleo es una variable directa o indirecta, y cualquiera sea mi actividad, si no es petrolera será indirecta. Ahora, si yo tengo una empresa petrolera, va a ser una variable directa. Pero vamos a suponer en el caso de Petrol que trabaja como proveedor de empresas petroleras. ¿Es una variable directa o indirecta? Es una variable indirecta, porque el hecho de que, por ejemplo, aumente el precio del petróleo hace que las empresas petroleras tengan más presupuesto para hacer más inversiones, y si tienen más presupuesto para hacer más inversiones, van a explotar más pozos y van a contratar más mis productos. O sea, lo que hay que ver es cómo interactúa esa variable. Otra cuestión es su estabilidad. Cómo se comporta esa variable, si es estable o inestable. Y esto tiene que ver con el concepto que ustedes han visto de elasticidad. ¿Sí? El concepto que ustedes vieron alguna vez de elasticidad en economía lo llevaba a ver variables que, de acuerdo a cómo variara, podía llevar rápidamente el precio al diablo o no. O sea que hay curvas que son estables y curvas inestables. Hay elasticidad y hay inelasticidad. Esto puede ser para una misma variable. ¿Puede la misma variable ser estable e inestable? Sí, puede ser que en un periodo determinado la misma variable pase de ser inestable a ser estable. Nosotros tuvimos un dólar estable por muchísimos años, hasta que dejó de ser estable y pasó a ser totalmente inestable. Pero esas cuestiones pueden llegar a ser demasiado dependiente de cada una de las variables. También puede ser que la variable que para una organización es estable, para otra organización sea inestable. A lo mejor una pequeña fluctuación dentro del valor del petróleo para la mayoría de las organizaciones es estable, que con que esté dentro de un rango de los 35 y 45 dólares es estable. Pero en cambio para la empresa petrolera no es lo mismo que esté a 42 a que esté a 41, porque yo estoy sacando 11.000 barriles por día a $1 por barril en ese pozo, me da una diferencia que me mueve el 10%. O sea, puede haber en determinados casos variables que para una organización sean estables y otras que sean inestables. Y así pueden encontrar muchísimos ejemplos. También una variable puede ser predecible, aleatoria o certera. Y acá aprovechamos a ver algo que también van a jugar muchas veces dentro de materias de ciencias económicas. Con esto de si una variable es predecible, aleatoria o certera. Si una decisión es predecible, aleatoria o certera. Si un resultado es predecible, aleatorio o certero. ¿Con qué tiene que ver esto de que algo sea predecible? Algo es predecible cuando podemos conocerlo, cuando podemos tener una idea de cómo se va a comportar. ¿Sí? Y podemos tener una idea de cómo se va a comportar porque tenemos una historia.
porque sabemos cómo se comportó antes. Y porque en base a una materia que no sé si están cursando ahora o cursaron hace poco, que se llama estadística y probabilidad, ustedes pueden conocer, pueden predecir, pueden sacar probabilidades del comportamiento de esa variable. Es decir, que si yo saco probabilidad de una variable, probabilidad del comportamiento de una variable, esa variable es predecible. Es predecible. Ahora, ¿qué pasa si no tengo la menor idea cómo se comportó? Es azarosa. Es el azar. Es aleatoria. Tiene un accionar no predecible. Es decir, que yo voy a trabajar a ciegas con los valores que puede tomar esa variable, porque no conozco cómo se puede comportar. Ahora, ¿qué pasa cuando a esa variable yo le conozco perfectamente cuál va a ser el resultado? Es certera. Y si conozco perfectamente cuál va a ser el resultado, ¿cuál es el problema? Bueno, cuando yo hago una torta, yo sé exactamente cuánto de harina tengo que ponerle, cuánto de azúcar. Tengo todo en forma certera. Sin embargo, tengo que usar una fórmula. Y tengo que hacerla. Y tengo que hacer un proceso. En las fábricas, en los comercios, en las empresas es lo mismo. Yo puedo tener variables que son totalmente certeras. Yo sé cuánto es lo que hay que usar y sé qué es lo que hay que obtener. Simplemente hay que controlar que todo sea bien medido, con la calidad adecuada y el proceso bien vigilado para que salga el resultado que estaba esperado, que es certero. Cuando yo tengo dentro de esa fórmula, de esa receta, elementos que son aleatorios o elementos que son predecibles, ya el resultado puede llegar a ser predecible o puede ser aleatorio. Ya no va a ser certero. Si yo cuando hago la torta, el azúcar se la echo con el método OBC, ojo de buen cocinero, si se la pongo al tuntún y mi ojo es medio visco y soy malo para medir, puede salir una torta muy dulce o una torta muy salada, qué sé yo. ¿Por qué? Porque una variable que hubiera sido certera si la medía bien, la hice aleatoria, podría decirse. O predecible si yo sé con qué certeza le acierto a las medidas. ¿Entienden qué es esto de predecible, aleatorio o azaroso y certero? Sí, como para ver si entendieron algo de esto. La lotería o jugar a cualquier al casino, ir a no sé, a que saben jugar, ¿es algo azaroso o es predecible? Azaroso. No. ¿Qué sería azaroso? A ver, fíjense, pensemos un segundo. No es azaroso, ¿por qué? Azaroso o aleatorio sería cuando no tengo idea qué es lo que voy a sacar. Pero yo en la lotería o en el casino o estoy apostando a un número de entre tantos números. Yo tengo el bingo, qué sé yo. En el bingo hay 95 números, 100 números. Y yo juego a que saque 5 números. Pero estoy jugando a algo que si me pongo a estudiar mucho de estadística, lo voy a predecir. Lo puedo llegar a predecir. Inclusive si yo juego con alguien, che, te juego el almuerzo que voy a sacar cara o cruz de una moneda y empiezo a tirar la moneda. O con un dado a tirar el dado. Y yo tengo probabilidades. En el dado yo tengo una probabilidad de 1 en 6
de sacar cada una de las caras. Entonces cuando yo estoy diciendo va a salir un 1, estoy diciendo una probabilidad en 6 de pegarle. ¿Puedo tener mala suerte, tirar 14 millones de veces? No sé, si tiro 14 millones de veces, seguro que va a salir 1 en 6. Ahora, si tiro 5 veces y en 5 veces no sé, ahí dependo de cómo tire yo, qué sé yo, depende de... Pero a grandes números es predecible, porque hay una forma de calcular la probabilidad. En cambio, es azaroso o aleatorio cuando no tengo idea. Cuando yo no tengo idea o el cálculo de la probabilidad es imposible de hacer porque no conozco números. Porque yo no conozco números. Vamos a suponer que yo voy a sacar una tómbola, un número en una bolsa que está llena de números. Y si yo no sé cuántos números, no sé cuál es la probabilidad que tengo. Y si no sé cuál es la probabilidad que tengo, es como no tener información. Y si no tengo información, no tengo nada. Entonces, estoy aleatorio. No tengo idea de qué es lo que va a pasar. ¿Mm? O sea, el tener idea o no tener idea es lo que convierte a una decisión, una variable, en predecible o aleatoria. Si yo tengo una idea y puedo calcular una probabilidad, es predecible. Si no, es aleatoria. ¿Y por qué es tan importante esto y joroba tanto con esto que no jorobó con los anteriores? Porque cuando yo tengo una variable que es predecible, puedo llegar a calcular por alguno de los métodos que ustedes ya vieron en administración o que van a ver en alguna materia de administración, puedo llegar a calcular cuánto es la probabilidad de ganar ese dinero y puedo sacar resultado esperado. Y con resultado esperado puedo tomar decisiones y elegir cuál es el mejor camino a tomar o a seguir dentro de una empresa para una inversión, para colocar dinero, para realizar una decisión de publicidad o para lo que sea. ¿Sí? La de certera, no me cabe duda de que la podemos manejar bastante bien. Es cuando tenemos la seguridad de cuál es el resultado con el que estemos trabajando. Lo de sensible e insensible tiene que ver con lo de que habíamos hablado hoy, y esto mucho más, con lo de estable e inestable. Nada más que acá tiene que ver con cómo puedo inyectar a la variable en forma mucho más, o sea, que un pequeño impulso haga que la variable se dispare tremendamente. Juega mucho más el tema de elasticidad e inelasticidad en sensibilidad e insensibilidad. ¿Sí? Vamos a una clasificación que también es importante. La variable por la forma en que la voy a utilizar. Hay variables que llamamos variables parámetros. Son las variables que usamos para comparar con otras variables. Por ejemplo, una variable parámetro sería a lo mejor el color del pan que tiene que salir en una panadería. Una de las variables que al final del proceso de una panadería es necesario medir es cuál es la coloración que tiene el pan, el tostado del pan, para que cumpla con determinados requisitos de calidad. Entonces yo puedo tener un colorímetro, un aparatito que mide el color, y estar midiendo a la salida cuál es la comparación del color del pan que está saliendo con el color que yo tengo como parámetro para salir, que es el de calidad óptima. Entonces voy a saber si está por debajo o por encima, o a lo mejor, siguiendo con el ejemplo de la panadería, el peso o determinadas características. Si yo voy a procesos que son un poco más complejos, como el que le plantea el caso de la materia, y bueno, tendremos variables parámetros que tendrán que ver con análisis químicos, o
otras variables parámetros pueden ser más sencillas. ¿Cuánto es el monto máximo que puedo comprar por caja chica? ¿O cuál es la factura que yo considero significativa o no significativa? Y tengo por parámetro decir toda factura superior a 100 pesos es significativa, inferior a 100 pesos no. Y en función de eso tomar determinadas decisiones. O las decisiones de compra en una empresa. Si supera los 100.000 pesos, tengo que preguntar a compras, a ventas, a todo el mundo, y si es por debajo de ese valor, solamente al jefe de compras, y si es por debajo de 5.000 pesos, lo compro directamente. Entonces, esa variable parámetro es el valor que utilizo para comparar otras variables. Una variable parámetro que tienen ustedes a veces en su casa es la temperatura ambiente, en cuánto tiene que estar. Y si está entre 20 y 22 grados, estoy bien. Si estoy por debajo de 20, tengo frío. Si estoy por encima de 22, tengo calor. O sea, mi variable parámetro temperatura hogareña es entre 20 y 22 grados. O ahora que le están tomando la temperatura cuando entra en cada negocio. ¿Cuál es la variable parámetro para que no los dejen entrar? 37.8 creo. O sea, no, 37.8 es mucho me parece. Bueno, pónganle 37. Si alguien tiene más de esa temperatura, lo tienen que desviar y disparar el operativo COVID. Si está por debajo de eso, compren paz. ¿Sí? La variable operadora es la variable que actúa sobre otras variables. Como su nombre lo dice en los operadores políticos, es la que trata a las demás variables y trata de operar sobre las demás variables y actúa como un ciclo reforzador a veces, o como actúa como una forma en la cual trabajamos para amortiguar algún tipo de acción que pase en una organización. Vamos a suponer una de las variables operadoras a veces que en determinados rubros puede darse son los influencers. Entonces, los youtubers que con su opinión pueden modificar ciertos accionares de la demanda. Entonces, si opinan bien sobre una determinada marca o sobre un determinado evento que se produce, hay una gran cantidad de público y de acciones sobre eso que provoca un aumento en las ventas o aumento en la vista de un producto. Son operaciones que se hacen sobre algo para que actúen otras. Y las personas también las podemos considerar variables, pero son variables que tienen un comportamiento demasiado impredecible a veces. Porque yo puedo considerar que una persona puede llegar a ser predecible en un cargo determinado de la organización. Pero dependiendo del cargo de la organización, las personas pueden tener la clasificación de distintas formas con todo lo que hemos visto anteriormente, como variables de distintos tipos. ¿Sí? Una persona que es maestranza o un servicio de mantenimiento de la organización, tiene un comportamiento que es predecible, es totalmente controlable, no ofrece mayores inconvenientes para cualquier tipo de análisis que ustedes quieran hacer. El analista de sistemas no se va a poner a hacer un problema analizándolo, no se va a hacer mucho problema analizando a los maestranzas o al mantenimiento de fábrica, pero sí puede ser problema analizar un gerente de sucursal. ¿Por qué? Porque puede tomar comportamientos que a veces son independientes de su función, que afectan a su función. O sea, fundamentalmente hay que tener hincapié en esto, en aquellos comportamientos que pueden
ser independientes de la función y que afecten a la función. ¿Mm? Eso puede llegar a tener una injerencia en el sistema que lo afecte. Por eso hay veces que existen una serie de controles dentro de la organización para determinadas funciones. Los pilotos de avión están permanentemente controlados, más después de ciertos accidentes que ha habido y que se debía al piloto y a un estado de ánimo que era independiente de su función, que hizo que esta persona, hubo uno que hace muchos años se suicidó en los Alpes porque se había peleado con una exnovia o con la señora, no sé cuál era el problema, y se suicidó en los Alpes. Yo no tengo problema en que se suicide, de no ser por las 300 o 400 personas que iban atrás de él en el mismo avión. Entonces, ahí es donde hay un comportamiento que debe predecirse, que debe tratar de controlarse, y es una variable muy importante en el sistema. En un sistema de transporte, una variable muy importante que la tengo que controlar de muchas maneras es la variable choferes. En una empresa de ventas donde mi caudal está en las ventas que hacen mis vendedores en la calle, vendedores, el agente de ventas que se llama, y tengo que tener mucho hincapié en cuál es la forma del comportamiento y tratar de incidir con una operadora en el comportamiento de esas personas. ¿Y cómo podría incidir, vamos a suponer, sobre mi equipo de venta en el comportamiento de esas personas? Lo que podría hacer es darle los cursos necesarios y tener, por ejemplo, un psicólogo de ventas para hacer todo un control y toda una acción sobre esas personas que están en el equipo de venta para que vendan más. Todo esto hay muchas empresas que lo tienen totalmente estudiado y actúan con las variables operadoras, actúan con todas estas cuestiones. O sea, todo eso de venta, por ejemplo, las ventas de... bueno, no me sale ahora, cualquiera de esta venta masiva que es tipo escalonada, estos que venden sifones, filtros de agua, todas estas cuestiones, es un tipo de venta donde hay un equipo de ventas que tiene alta incidencia. Entonces hay operadores que están dados por los supervisores y hay todo un esquema que trabaja con esta sistémica. No sé si hay alguna pregunta. No sé si Marcelo llegó o no llegó. A ver si hay alguna pregunta. Ustedes pónganla en el chat. Si yo veo que no hay nada acá en el chat, es que están, no sé si durmiendo, por ahí están durmiendo. Pongan algo en el chat de vez en cuando, algunos túrnense aunque sea, para decir, no estamos durmiendo. La clase la sube hoy, sí, supongo que la voy a subir hoy, para los que se durmieron a la mitad. Esa parte si se duerme alguno, no se hagan problema. Yo el otro día estaba escuchando una clase en internet y me quedé dormido también. Así que hay veces que los profesores somos muy plomos. Bueno, vamos a esto de las relaciones entre variables, que era importante. Yo hay muchos de estos temas que me parece haberlos visto y en realidad no es que los vi, sino que los grabé hace poco tiempo. Pero voy a tratar de suponer que no los vi. Yo les comentaba cuando hablaba de un sistema, y acá me voy a poder poner la camarita, aunque si me pongo la camarita no sé si ven menos o ven más. Yo les comentaba cuando hablaba de un sistema que eran partes interrelacionadas, y esa interrelación, y estoy haciendo las señas como si estuvieran viéndome. Me están viendo, sí. Bueno, esa interrelación hace que se traben, que tengan un contacto, ¿sí? Ahora, hay variables que ese contacto no es tan visible, no lo estoy mirando, es un contacto que está pero no está, ¿sí?
Por ahí yo tengo unos amigos que andan de novio y sí, veo que están medio pegoteados todo el día, pero es un contacto invisible, el amor es invisible y puede ser que el contacto entre el vendedor y el de depósito tampoco sea un contacto muy visible. Bueno, la conexión existe cuando existe relación. Por el sistema digo, ventas y depósito tienen que estar relacionados, porque todo lo que vende el flaco que está en Garbarino le tiene que avisar al del depósito que lo suba para entregárselo. Bueno, si esa relación está, ¿cómo llego a una interfaz? Es decir, ¿cómo cristalizo esa conexión en algo? Eso es la interfaz. Lo que cristaliza esa relación entre variables a través de algo físico. Algo que se pueda ver, sentir, presenciar. No digo totalmente físico porque si digo es un mail me van a decir y no, no es físico, es virtual. Bueno, puede ser virtual. Puede ser un mensaje de WhatsApp. Puede ser un comprobante. Sí, puede ser un comprobante. Un comprobante que lo hago por triplicado. Todo puede ser. Cualquier elemento que esté relacionando y comprobando esa relación. Comprobando esa relación. Lo importante es que la relación pueda comprobarse. Pueda estar de alguna manera certificada, digamos. Y no quede en el aire. Hay interfaz que son más débiles y hay interfaz que son más fuertes. Por ejemplo, si la conectividad que hay entre el vendedor y el encargado del depósito es un grito, por más fuerte que sea el grito, la interfaz es débil. Porque se puede confundir, porque el grito no se puede pedir el replay, porque la verdad es débil en el sentido que no es comprobable, no es registrable, no voy a tener un modo de chequearlo después. En cambio, si yo hago un comprobante por triplicado y me dejo con uno, el otro se lo mando al de depósito y el otro se lo doy a alguien que controle, es fuertísimo eso. Sí, pero es muy engorroso. Y bueno, entonces le mando un WhatsApp. Y bueno, ese también podría ser. Entonces yo tengo que buscar cuál es la interfaz que sea ideal. No digo que tiene que ser una determinada u otra. Hay algunas que son legales. O sea, yo te vendo un producto, listo, te vendí este producto, te vendí este vaso, fenómeno. La DGI, la FIP, el gobierno me dice, mira, la interfaz que respalda la venta de este producto tiene que ser un ticket, una factura o documento equivalente. No, pero yo le iba a hacer un papelito así nomás. ¡Ja! No, porque si haces el papelito así nomás, me evadís todos los impuestos. Yo ahí te exijo una interfaz que sea un factura, ticket, documento, alguna cosa de esas. Bueno, y hasta sacaron virtuales, la factura electrónica, para facilitar las cosas. Pero tiene que haber algún tipo de comprobante. Esa es la interfaz. Entonces, lo que a veces tengo que revisar en las organizaciones son los distintos tipos de interfaces, porque puedo tener interfaces que son muy flojas, interfaces que no sirven, que no se registran, que no quedan guardadas. ¿Sí? El otro tema es cómo se produce esa conectividad. ¿Cómo va de uno a otro? Bueno, cuando va de uno a otro es serie, va de este a este, tac. Ahí hay una serie. Ahora es aleatorio, puede salir disparado para cualquier lado. Puede llegar a ser azaroso, que es realmente aleatorio, o también se considera lo estadístico dentro de este tipo de conectividad, que sale con una determinada probabilidad de ocurrencia. ¿Qué podría llegar a ser una salida aleatoria? Bueno, por ejemplo, la explotación petrolera o la explotación minera. Yo invierto miles y miles
de dólares y pesos investigar si una tierra tiene oro, tiene determinados bienes, que pueda explotar, y puede salir que no hay nada, o puede salir que soy rico. Bueno, es aleatorio, no va a depender de ningún tipo específico de acción. ¿Cuándo hay interacción? Hay interacción cuando hay una interacción de un sistema al otro y el otro devuelve. El cliente interactúa con el vendedor porque le pide un producto, el vendedor le dice que tiene el producto, le dice el precio, el cliente dice lo llevo, o sea, hay una interacción. ¿Mm? En cambio, retroacción es cuando algo que sale del sistema vuelve a ingresar al sistema. Vendría a ser la retroalimentación también. La retroacción es que salió algo del sistema y lo vuelvo a introducir al sistema, sea para corregirlo, sea para mejorarlo, o puede llegar a ser que tenga una acción ya pensada de que cada determinada cantidad de acciones haya una retroacción para controlar. O hay una retroacción controlada cuando yo, por ejemplo, controlo la conciliación de la caja chica o la conciliación bancaria, que lo deben haber visto. Y finalmente está, voy a apagar la cámara para lean y para que si hay alguno que se está desconectando. El bucle es una forma de retroacción que es circular, ¿sí? Que genera una realimentación permanente. Parte de lo que sale del sistema vuelve al sistema como una retroalimentación permanente. Puede ser que parte del producido vuelve a meterse al sistema para generar nueva producción. Hay muchos sistemas de producción que lo que hacen es tomar parte de la producción para generar nueva producción. El caso siempre es el que uno más recurre, pero el caso de las panaderías, que siempre toman masa madre, o sea, la masa, hay algo que se llama masa madre, que lo único que hacen a esa masa madre es agregarle harina y agua y algunas otras porquerías, ¿no? Pero en realidad la masa madre siempre es la misma, y de la masa que sale sacan una porción que la vuelven a dejar para que al otro día saquen nuevamente la masa madre. O sea, con esa masa madre saquen nueva masa, y así es un proceso de bucle. Y hay muchos procesos que pueden llegar a tener este tipo de circulación, y se me ocurre que en administración también podrían llegar a ser, en algún tipo de proceso administrativo, un bucle para realizar algún tipo de control. Bueno, variables simbióticas, sinérgicas y superfluas. Esto tiene que ver con la utilidad que tiene esa variable para el sistema. Pero eso no lo habíamos visto en primarias y secundarias. Sí, en varios puntos de vista lo podemos ver. Pero son distintos análisis, distintos enfoques. Una variable es útil para el sistema o puede llegar a ser superflua, pero responde a estas clasificaciones. Cuando una variable es muy útil, cuando hace que las demás variables trabajen mejor, ¿sí? Una variable sinérgica hace que los demás trabajen mejor. A lo mejor no hubiera sido necesaria, pero ¿qué mejoró el sistema? Vamos a suponer un equipo de ventas que venden, pero les traigo un psicólogo vendedor y los empieza
a moldear, los empieza a arengar. Y el tipo tiene una carisma que logra, un carisma que logra que la gente trabaje mejor, que trabaje con más ganas, que venda más. ¿Sería necesario? Y no, pero me es útil porque gracias a él vendo más. ¿Mm? Un buen jugador que reparta la pelota, qué sé yo. Bueno, no cabe duda que es sinérgico. No voy a dar ejemplos porque no vale. Hay muchas variables, muchos ejemplos de que una variable sinérgica va a mejorar el sistema o que a veces hace falta una variable sinérgica. Si un equipo está caído, está quedado, que haya alguien que lo maneje, lo domine, haga cosas por el equipo y haga funcionar a los demás, se convierte en una variable sinérgica. Simbióticas. Cuando dependen, tenemos dos variables y una depende de la otra. Esto hay veces que muchos hablan de que hay parejas que son simbióticas. Ay, sí. El uno sin el otro no pueden estar. Es como que son necesarios los dos para que la cosa funcione. Y no, o sea, mutual. Uno y otro, los dos se dependen del otro. Son bipolar o mutual. Falta uno y no anda la cosa. No funcionan. Necesito que estén los dos. Y esto no se da solamente en pareja de vida, se da también a lo mejor en una pareja de trabajo, que los dos juntos son fabulosos trabajando, se complementan perfectamente, pero lo pones a trabajar a cada uno por separado y no funcionan. ¿Sí? En ese caso es bipolar o mutual. Ahora, ¿qué pasa cuando uno está pendiente del otro? O sea, uno es un perfecto inútil y el otro es fabuloso, hace todo. Bueno, ahí tengo unipolar o parásita. Lo de perfecto inútil, no necesariamente. Lo digo como para que a ustedes les quede el ejemplo. Y si me lo dicen en un examen están reprobados. Pero es un poco el ejemplo más claro de decir que hay un sistema que vive, que está, que no tiene ningún tipo de problema y podría subsistir solo, pero tiene otro sistema que sobrevive de este otro, sobrevive del anterior. A veces ese parásito o ese sistema dependiente puede llegar a ser necesario. ¿Mm? Puede llegar a ser necesario. Como son necesario sin abundar. Qué sé yo, las gaviotas eran necesarias para comerle ciertos bichitos a las ballenas hasta que hubo una sobreabundancia de gaviotas y le terminaban comiendo el cuero. O sea, entonces, en lugar de ser un sistema parásito, se convirtió además de parásito en un parásito malo. Y así puede haber muchos ejemplos en los cuales las fundaciones, por ejemplo, son parásitos de las empresas. Una fundación depende de la empresa y sin embargo es muy útil en general. La fábrica, qué sé yo, Bagley, es tremenda inversión y todo, y tiene la fundación Bagley que se encarga de hacer acciones de bien, dar capacitación, determinadas cosas. Funciona bárbaro. Ahora, sin la empresa principal, la fundación no funcionaría. ¿Mm? Y así muchos otros casos. Y superflua es cuando repite otras relaciones, más que nada por una cuestión de seguridad. ¿Mm? Esto se da mucho en los ejemplos de aviones que tienen todo duplicado por las dudas. Falla una bomba de combustible, tengo otra bomba de combustible. Falla un motor, tengo otro motor. O sea, tener dos de algo puede llegar a ser una buena profilaxis para no tener problemas.
¿Mm? Tener doble línea de producción en una fábrica me puede llegar a ser de utilidad en el caso de que se produzca una rotura en alguna de una de las líneas. Entonces puedo tener una segunda línea que es superflua y la tengo trabajando a media máquina. ¿Mm? Entonces estos casos se pueden llegar a dar. La relación entre las variables, ya que estamos viendo el tema de relaciones, puede llegar a ser una relación simple, una con otra variable, no hay nada oculto. Una relación compuesta que puede intervenir una tercera variable, puede haber una variable indirecta, puede haber otros elementos que están intercediendo en la relación, pero no ofrece mayor problema. Ahora, las variables también pueden tener una relación complicada o una relación compleja. Y acá tenemos que establecer bien la diferencia entre lo que es complicado y lo que es complejo. A esto siempre un sexo piensa del otro que es complejo, que es complicado. Los seres humanos en general. No sé si somos complejos o somos complicados. A ver si alguien miró el cosa. A ver, ¿qué somos? ¿Complejos o complicados? Los seres humanos. No vamos a hablar ni del sexo femenino ni del sexo masculino, porque eso es de mal gusto. Somos complejos. Muy bien, Gabriela. Somos complejos. ¿Qué diferencia hay entre lo que es complejo y lo que es complicado? Porque yo puedo tener algo complicado cuando tengo muchas partes y son complicadas, porque no entiendo nada. O sea, es complicado algo que no es simple, porque tiene muchas estructuras, porque tiene efectos que son desconocidos para mí. Si yo desarmo una computadora, veo un montón de piezas adentro y es complicado. ¿Es complejo? No, es complicado. Porque si yo tuviera el conocimiento necesario, si fuera ingeniero electrónico, probablemente podría resolver un problema que tenga. Podría desarmar y armar. O sea, son aquellos sistemas que las relaciones de complicado están dadas porque hay mucho conocimiento por ver, mucha información, mucho tiempo para invertir. Eso es complicado. Ahora, es complejo cuando. Y es complejo cuando la cuestión ya depende de algo que no sé para qué lado va a salir. La complejidad está dado porque hay desconocidos imprevistos, como está subrayado ahí. Hay cosas que no sé para qué lado puede reaccionar. Una persona, ¿para qué lado puede reaccionar cuando yo lo trato mal? Si yo le recuerdo mal a la familia, hablo mal de su madre, ¿reaccionará mal o reaccionará bien? Como yo no lo sé, es complejo. Porque no lo sé, porque hay gente que reacciona bien y dice, no, calmate, me parece que te fuiste de palabra, y hay otra que reacciona con el puño. Y hay gente que si le grito 3 veces no va a decir nada y que si le grito 4 va a estallar. Entonces hay efectos que son imprevistos. En general, los seres humanos somos complejos porque tenemos diferentes reacciones y porque no siempre sabemos cómo vamos a reaccionar ante un hecho determinado. Sí, requiere de información, tiempo, energía para su manejo, pero además está este tema del desconocimiento de los imprevistos. Entonces ahí son sistemas complejos. Y los sistemas complejos son los sistemas que nosotros nos toca manejar. Los sistemas que intervenimos los seres humanos. Otro nivel de integración, de relación entre las variables, se da en el caso de integración o independencia. Cuando uno está integrado
a otro. Un subsistema está integrado a otro sistema. O hay dos subsistemas que están integrados entre sí. Integrado quiere decir que cualquier cosa hay un grado de influencia en el otro. O sea, vamos a suponer que para realizar compras o para realizar inversiones, para lo que sea, le preguntan al otro. Hay un grado de integración. En cambio, un grado de independencia es cuando cada uno puede actuar por separado. Entonces, cuando en alguna organización que tiene sucursales hay grado de independencia, que cada sucursal se maneja por separado, se dice que es independiente. Ahora, si cada sucursal le tiene que preguntar, es integrado. ¿Se dan estas situaciones en los extremos? No, hay veces que se da que es integrado a lo mejor en una determinada cuestión. Por ejemplo, yo he pertenecido a empresas que eran integrados en la rama de servicio técnico. Garbarino en su momento tenía toda una integración en servicio técnico que cualquier cosa había que preguntar a Garbarino Central, y en ventas en cambio era independiente y decidía el gerente de sucursal. Entonces puede haber independencia, lo mismo puede pasar en un banco, aunque hoy día cada vez son más integrados por los sistemas informáticos. Ya los sistemas informáticos están matando la independencia que antes podían tener los subsistemas. El otro tema que se relaciona directamente con esto es lo de centralización-descentralización. Asimismo, como yo lo decía antes, puede haber en una organización centralización, que todo esté centralizado en un solo lugar, o que esté todo descentralizado en distintos subsistemas. Entonces, la relación que hay entre integrado y no integrado, o centralizado y descentralizado, es muy importante. Es muy, muy importante. ¿Estamos? Entonces, ustedes tendrán que ver si, por ejemplo, cuando voy a poner una organización, o estoy en una organización que tiene sucursales, qué pasa con la centralización de determinadas funciones, la descentralización de esas funciones, la integración, la diferencia que hay entre estos distintos conceptos es muy sutil, pero es importante a la hora de trabajarlo. Bueno, ya hemos hablado de los distintos tipos de sistemas, de la teoría general de sistemas y del pensamiento sistémico. Y hemos hablado poco, pero hemos hablado que estos sistemas se movían. Este movimiento que se habla de los distintos sistemas es la dinámica de sistemas. La dinámica de sistemas es ver cómo se trabajan, cómo se mueven los procesos. Y hay determinadas ramas que se dedican a la dinámica de sistemas. ¿Y cómo hacen la dinámica de sistemas? Bueno, una de las formas de hacer la dinámica de sistemas es a través de la investigación operativa, que trata de probar matemáticamente cómo estos sistemas con modelos matemáticos pueden utilizarse en movimiento. Eso lo vamos a ver en una de las últimas unidades con ejemplos concretos de lo que es toda la investigación operativa o investigación de operaciones. Y la cibernética o ciencia del control, que también depende de los sistemas y también incluye a todos los sistemas de control, es cómo los sistemas pueden llegar a ser controlados dentro de nuestro esquema administrativo. Por eso la cibernética lo que trabaja fundamentalmente es con aquellos sistemas que yo puedo controlar. ¿Y cuándo puedo controlar un sistema? Todo sistema se podría controlar. Lo que pasa es que hay distintos tipos de control. En lo que es las ciencias económicas, el control que ejercemos nosotros se llama auditoría. Y en el caso del sistema contable, la auditoría contable es la razón de ser de los balances, el control que tendríamos que ejercer sobre esos sistemas. En el resto de la administración hay distintos procesos de regulación y control para
ver cómo se maneja una fábrica, cómo produce más, produce menos, o cómo suben los precios, o cómo aumento la inversión en mercaderías, o tengo que aumentar más ventas o menos ventas. Un montón de cuestiones que deberían manejar los contadores en el asesoramiento a las organizaciones. Rara vez lo hacen los contadores tradicionales, rara vez lo hace el contador que está formado hasta ahora, pero creo que en el futuro lo tendría que hacer el contador que va a salir de estas aulas, tendría que manejar todos esos temas, y ni qué decir del licenciado en administración, porque justamente es una de las funciones, tratar de ver cómo se pueden controlar de la mejor manera posible los sistemas para que funcionen. Y es un aspecto muy importante el que tiene que ver con todo lo que hace a la auditoría de la información de los sistemas. Para lo cual vamos a ver en la clase que viene los sistemas de información en las organizaciones. ¿Sí? La cibernética o el sistema del control en las organizaciones tiene 3 niveles. Sistema detector, comparador o activador. El detector, que es el más simple, es el que detecta a través de la salida cómo está funcionando una cosa. Ustedes se ponen a revisar el balance de sumas y saldo y detectan que hay algo que está andando mal. ¿Sí? Es el sistema detector. Ahora, ese sistema detector a veces sirve de poco si no lo puedo comparar con cuál tendría que ser lo real, lo normal, lo normado. O sea, un sistema comparador no solamente detecta, sino también busca establecer cuál es el desvío que se produce. ¿Qué desvío se está produciendo? Entonces, va a la norma, por ejemplo, a las normas generalmente aceptadas, y trata de que coincidan con las normas generalmente aceptadas y ver de qué manera voy a modificarlo. Y finalmente está un modelo que es más completo, que es el modelo activador, que es el que se tendría que utilizar en las organizaciones, donde no solamente yo detecto y lo comparo con la norma, sino que a través de esa comparación con la norma genero algo, produzco algo, hago una modificación acá en el activador para que se modifiquen las entradas. Esto es lo ideal que yo tengo que establecer en las organizaciones. Yo detecto que hay muchos productos que se están devolviendo por los clientes con disconformidad. Claro, eso lo detecté. Lo comparo con los productos que tendrían que haber venido bien. Ahí estoy con el sistema comparador. Y descubro que muchos fallaban porque es una falla de fábrica. El sistema activador, comprarle a un mejor proveedor. Revisar la mercadería antes de que entre para que no quedemos mal con tantos clientes. Y así se les pueden ocurrir montones de subsistemas activadores en las organizaciones. ¿Sí? Montones de subsistemas activadores en las organizaciones, que espero que armen alguno para petróleo. A algunos se les puede llegar a ocurrir. Y este sistema es el mismo que prácticamente utilizo para tomar decisiones. Nada más que en lugar de lo que antes tenía como sistema acá, detector, todo lo que era detector es un sistema de información. Y lo mando al sistema de control, que controla con la norma y toma decisiones. Es más o menos lo mismo con distintas palabras. Es el sistema de decisión que más adelante lo vamos a estudiar. Bueno, en general acá hemos trabajado, ya medio redondeando la clase, en tratar de pensar los sistemas y cómo los aplico a organizaciones, cómo puedo llegar a repensar todo el proceso organizacional con el lenguaje de la sistémica. La metodología no va a variar en el sentido de
el análisis tradicional, que yo tomo un objeto de análisis, establezco los límites, defino cuál es el sistema, la función, los recursos que posee, qué procesos detecto, las características generales y particulares que haya. Todo eso lo voy a hacer en la empresa Petrol, porque voy a tratar de ver cómo funciona esa empresa, y para eso me puedo ayudar de alguna metodología de análisis, que es, por ejemplo, representar el sistema a través de flujos, diagramas, flechas, ver esto va acá, va al otro lado, tratar de ver cuál es el objetivo, si hay un objetivo único, si hay objetivo. Hay veces que las organizaciones no tienen bien denunciado el objetivo, y con eso puedo tratar de ver qué sería lo ideal, qué es lo ideal, qué es armar el modelo. Y armar el modelo es tratar de decir, yo encontré todas estas fallas, por eso lo que yo haría como modelo ideal sería este otro. ¿Y qué defino como elemento básico? ¿Qué defino como parámetros? ¿Qué defino como variable parámetro, como variable tradicionales? ¿Qué relación hago entre las variables? ¿Qué restricciones voy a seguir teniendo y qué restricciones dejo de tener porque a lo mejor estaban mal evaluadas? ¿Sí? Todo eso es lo que ustedes van a hacer a través de la organización, del caso práctico. En el caso de cualquier tipo de organización, lo que ustedes hacen, que no lo van a hacer totalmente en el caso práctico, es el diagnóstico, diseño, implementación y control o regulación. Y esto les traigo a la memoria cosas que ustedes ya vieron en otras materias. La planificación, o al menos tener algún tipo de plan para ver cómo van a llevar adelante el trabajo, ver cómo van a actuar en esa metodología, si eso influye en la planificación estratégica. ¿Se acuerdan qué era la planificación estratégica? O sea, una cosa es tener un plan para ver lo que voy a hacer de acá hasta el final de la cursada con esta organización, pero eso influye en la planificación estratégica. ¿Había una planificación estratégica en esa organización? Entonces, todo eso es lo que nosotros vamos a tratar de trabajar y de entender. Esto ya es como para entender en dónde estamos. Todos los planes que nosotros hagamos son efímeros. Lo único que tenemos que hacer es el planeamiento a largo plazo, porque siempre tenemos que estar preparados para la incertidumbre, más en un país como Argentina, que no sabemos cuándo va a haber cuestiones como las que nos toca vivir. Bueno, y esto ya es otra cosa que no está en esta clase de hoy. Bueno, les decía que para la próxima vamos a hablar de varios temas que tienen que ver con la relación que hacíamos con la sistematización, redondear un poco esto para ya terminar y alejarnos, dejar sistemas y pasar a los sistemas de información. No sé si tienen dudas, la clase está prometida en 1 hora 30, así que trato de cumplir y llegué justo. Díganme, voy a dejar de compartir pantalla. Acá me preguntan, ¿va a subir más videos de teoría para que miremos para el jueves? Yo no sé si están todos, los videos están todos hechos, pero no sé si estaba visto el de sistemas de información. Ahora me voy a fijar cuántos los han visto, pero hay uno que habla de sistemas de información, que está preparado para procesamiento de datos. Por eso a lo mejor lo ven con la carátula de procesamiento de datos. Ahora ya estoy sacando todos como área sistemas. Pero es lo mismo que estoy preparando para procesamiento de datos.
que divide a los sistemas de acuerdo a la forma de la organización. En sistemas estratégicos, los sistemas en cada uno de los distintos órdenes. ¿Alguna otra pregunta? ¿Más preguntas? No hay más preguntas. Ya supongo que habrán mandado el tema del caso y supongo también el tema de los grupos. ¿Sí? Y supongo también que habrán leído por lo menos el caso de la empresa Petrol. Yo no tengo grupo. Urgente. Amúchese con algún grupo. Fíjense a ver a quién le falta. Y si no, agregate en alguno que te acepten. ¿Mm? Sí. Pasá en el grupo. ¿Estás en el grupo de WhatsApp? Sí, estoy en el grupo de WhatsApp. Bueno, da ahora tu información para que alguien se acerque. A ver a alguien solidario o que le falte alguno. ¿Mm? Armen los grupos. Por favor, lo otro que yo necesito saber es aquellas personas que, siendo condicionales, han dejado de tener intenciones de cursarla, que me avisen para que los dé de baja, porque tengo cerca de 70, 80 alumnos inscriptos y 40 de asistencia. Y no, como nos gusta hacer un seguimiento, queremos saber a quienes perdimos en el camino o a quienes tenemos que recuperar. Ya les dije que no hay límite en el tema de la condicionalidad, excepto que ustedes tengan ganas de hacerlo. Lo que no quiero es que se comprometan y después queden mal con otros compañeros porque abandonan a la mitad de la cursada, porque tienen demasiadas materias o por X circunstancias. ¿Mm? Claro. ¿Más? ¿Nadie más? ¿Dudas en el texto del caso? ¿Lo vemos en el foro? Lo vemos en el foro. Lo mandamos, sí, hay un mail también para mandarle y preguntarle al gerente de Petrol si quieren. Hay de todo. ¿Mm? Todas las clases van a ser de teoría. No, no todas las clases son de teoría. Hay algunas que tratamos de hacer algún tipo de práctica, pero lo que va a ser de práctica, yo lo que voy a tratar es que ustedes resuelvan y que sea más interactiva la clase, porque si no, esto de hablar yo siempre es terrible, y más que le hablo a una computadora, no sé, no se escuchan los ronquidos, nada del otro lado. Bueno, nada más. ¿Vieron los videos por lo menos? Sí, Una, muy buenos. una. Bueno, gente, estoy disponible para lo que quieran preguntar. Cortamos la grabación porque si no se va a aburrir el que vaya a verla. Hasta luego para la grabación.